Lo que sí, después de desnudar esta realidad animal nuestra, nuestra íntegra fusión con la naturaleza, digamos que no somos más que otro animal caminando por esta tierra, puede despojarnos de ciertas seguridades que los mitos nos van a dar. Pero una vez que comprendemos esta única realidad, todo parece más simple, aunque al mismo tiempo darnos cuenta de esa increíble manipulación que las instituciones hacen con nosotros puede despertar un poquito de angustia y de desesperación. En esta misma línea, Stirner va a realizar una feroz reflexión y se ocupa de destronar al pensamiento como el eje supremo de nuestra realidad. Casi podríamos decir que es una bofetada a la misma filosofía. Va a entender que ese pensamiento, producto de los estímulos exteriores, es decir, orientados o influidos por la sociedad, ergo por lo colectivo, por ende ajenos a nosotros mismos, es el que destruye nuestra personalidad y la que nos deja en bandeja a quienes basan la organización social de una manera autoritaria. Tiene que quedar bien en claro. Stirner entiende perfectamente el bombardeo de ideas exteriores que constantemente buscan orientar o influir nuestras acciones, por lo general con el pretexto de ese espíritu de cuerpo o de una unidad colectiva a fuerza de desdibujar la individualidad o forzarnos al anonimato. Pero te insta a vos, me insta a mí a recapacitar y analizar nuestra vida cotidiana desde una perspectiva nueva y novedosa, esto es la perspectiva tuya. La constante en el único y su propiedad, valga la redundancia, es el constante rechazo a todo aquello que resulte homogeneizante. Todo aquello que de un modo u otro borre, rechace o rechace la impronta personal. O sea, si por necesidad u objetivos comunes necesitamos entrar a un grupo y para tal fin tenemos que resultar una copia idéntica a los miembros de ese grupo, va a resultar una aberración. La de ejemplos que hay en este preciso momento para dar muchísimos. Mismo corte de pelo, mismo color de pelo, misma vestimenta, mismos gustos. En definitiva, si no compartís de una manera compulsiva con esas características, no podés pertenecer. Y acá comenzamos a aclarar un poquito el panorama. ¿Es Stirner un antisocial? ¿De esta sociedad en la cual vivimos? Definitivamente sí. Si por sociedad entendemos a la libre asociación, acuérdense lo que dijimos en la clase anterior, entonces no va a ser un antisocial. En un resumen un poco burdo, Stirner entiende que asociarse es, en definitiva, la libre asociación en base a necesidades u objetivos comunes. Ya vamos a ver un poquito más adelante esa unión de egoístas. Aclarado este punto, que lo vamos a reforzar un poquito más adelante, como les dije recién, en una carta a Mos Hess, Stirner nos va a dar un resumen clarísimo de todo esto que venimos hablando. Va a decir entonces que su lucha estará en la negación de aquellos colectivos que en pos de lograr su existencia o su permanencia impliquen la privación de la individualidad, de las propias decisiones, de la libre permanencia, esto que ya lo hemos mencionado también del derecho de secesión. Y demás está decir que la historia le dio la razón porque aquellas ideas colectivistas no solo privaron o aborrecieron la individualidad, sino que la persiguieron a muerte e hicieron de ella una mala palabra. El máximo exponente, por supuesto, es el marxismo, aunque muchos gobiernos populistas hoy en día utilizan estos mismos criterios. Entonces, si por pertenecer tenés que dejar de ser vos, pasar a ser un todo repetido, una masa homogénea y anónima, Stirner va a luchar sin cesar para que vos puedas entrar en razón y te puedas autovalorar. Si una sociedad o grupo cualquiera exige eso, Stirner no va a descansar hasta derrumbarla. Lo que debe quedar clarísimo en el único y su propiedad es que la responsabilidad de todo acontecimiento que va a rodear nuestra vida va a recaer en el individuo, es decir, en nosotros mismos. Hablamos, por supuesto, de aquellos acontecimientos en donde tenemos que tomar decisiones. Quiero decir, si me atropellan en la calle, ya no va a ser solamente mi responsabilidad. El ejemplo lo podemos emparentar con aquello que nos decía Proudhon en cuanto a las decisiones que se toman en la comuna y la representación. Eso de que no debemos nunca ceder nuestro derecho de decisión. Y algo muy llamativo que originó algunas críticas a Stirner es su cerrado concepto de individualidad que se va a dividir en dos posiciones, la autoposesión y la autoalienación. Digamos que en definitiva es lo que estábamos afirmando recién, que la responsabilidad de nuestra vida va a recaer en nosotros mismos. La polémica a este respecto
tiene que ver con que Stirner estaría afirmando, por ejemplo, que un esclavo sufría lo que sufría porque él mismo lo permitía. Pero en el fondo de la cuestión, esta es una idea de rechazar o negar el entorno. En concreto, Stirner no niega el entorno o el estímulo exterior, como estábamos diciendo unas filminas más atrás. Esto de, por ejemplo, en el caso concreto que estamos hablando ahora, el esclavizador sometiendo, sino que nos va a dar las herramientas para reconocer ese estímulo exterior y posteriormente poder rechazarlo o poder destruirlo. Después de todo, los esclavos en un momento dado lograron liberarse, reconocieron ese estímulo negativo exterior y procedieron a su destrucción. En un plano un poco más político, pero que ya hemos mencionado en unas filminas también más atrás, la resistencia de Stirner lo va a hacer a cualquier moral que se vaya a convertir en obligatoria. Por ende, a la que se convierta en sagrada, y cuando se convierte en sagrada se va a convertir en incuestionable. Y acá nos va a tocar increíblemente de cerca, siéntanse completamente aludidos, Stirner nos va a confrontar cara a cara y va a rechazar, y les pide a ustedes que abran su mente en igual sentido, a cualquier estado o forma económica cualquiera. En el caso del anarquismo tan en boga ahora y tan discutido, esa idea económica o comunista o capitalista, y al mismo tiempo, por supuesto, se va a negar y nos va a confrontar con cualquier doctrina o institución que a partir de la moralidad que ella proclame nos quiera dominar. Por lo tanto, nos va a hablar que institución o persona física que en nombre de una idea, llámese Marx, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, un gobierno cualquiera, que a partir entonces de esa moral que proclame o de esa idea que proclame intente dominar nuestras propias decisiones o conclusiones, debemos rechazarlo y combatirlo. Entonces, tenemos que escuchar a todos, leer a todos, pero no por el hecho de que sus palabras vengan de parte de reconocidos académicamente, tiene que ser una palabra santa. A no convertir en sagrado las ideas de ningún pensador. Todo tiene que quedar en manos de nuestra propia reflexión. Ahora sí la cosa se empieza a poner interesante. Ya lo vamos a ver en un apartado en particular, todas las críticas que recibió Stirner y su obra, aún dentro del anarquismo, sobre todo las tendencias comunistas, por tildarlo de antisocial, por desechar esa idea de lo colectivo. Ya lo hemos venido hablando, pero vale la pena repetirlo. Stirner va a negar lo colectivo en cuanto a anulación o absorción de la individualidad. Es decir, que si para que subsista ese colectivo se debe anular o combatir la impronta propia, las propias reflexiones, nuestra forma de ser o de pensar, Stirner fue, es y será un antisocial. Ahora, si de lo que estamos hablando es de la libre asociación en base a necesidades u objetivos comunes, Stirner no solamente no es un antisocial, sino que nos va a proponer una forma de organización verdadera siempre y cuando alcancemos la plena conciencia. En ese sentido, Stirner va a reivindicar la organización de dos o más personas bajo la denominación de la unión de egoístas. Nos dice Stirner que el centro de todo es el individuo en cuanto dueño de sí mismo, o sea, ese yo único. Y este único, ese yo, es el fundamento de toda relación posible. Por lo tanto, esa unión de egoístas va a configurar al menos dos personas en uso de su plena conciencia y que, entendiéndose como únicos, van a requerir la capacidad del otro para un fin determinado. Un gran concepto nace a partir de esto. La sociedad actual moldea lo individual. Stirner va a romper esa ficción y va a demostrar que el único que puede generar un colectivo es el individuo. Juan Ervil, en el texto que les dejé ya hace unas cuantas clases, va a decir que esto de lo individual a lo colectivo va a significar ordenar la sociedad de abajo hacia arriba. Básicamente, la unión de egoístas va a ser la conformación de una asociación voluntaria de personas. Esta es una manifiesta oposición a todos los colectivos abstractos como pueden ser la nación o el Estado. Y llevando al caso máximo esa expresión de la asociación voluntaria, lo va a hacer extensible a la familia. Lógicamente, la familia va a ser una asociación voluntaria a partir de que podamos independizarnos, al alcanzar un desarrollo madurativo suficiente. Acuérdense eso que habíamos dicho en la clase anterior de la tríada del Homo sapiens.
Cuando Stirner afirma que la única limitación del individuo es su poder para obtener lo que quiere o lo que desea, acá no está abriendo las puertas del infierno o la destrucción o la violencia exacerbada como muchos manifestaron, ya lo vamos a ver en las críticas, o por ejemplo esa definición darwinista de que el más fuerte va a devorar todo a su paso, sino que acá lo que está reflejando es la apertura clara y concisa a la posibilidad de asociación. Digamos, mi limitación, mi incapacidad para obtener determinada cosa, un bien o un servicio, me va a obligar a asociarme para conseguir dicho fin. De mi incapacidad, de mi falta de poder, va a nacer la necesidad de asociación. Y en estricta relación con esto que estamos afirmando, al abrir la posibilidad de asociarse desde el plano de la individualidad, desde el individuo y su fuerza, va a encajar uno de los conceptos más importantes de su obra, pero claro está, también aplicable a esta unión de egoístas. El egoísmo va a ser igual a la voluntad. Es decir, que su egoísmo va a significar usufructuar plenamente nuestra voluntad. No hacer nada que no querramos va a descartar con este concepto por completo la coerción y la obediencia debida. Albert Lange, filósofo y sociólogo alemán que estudió la obra de Stirner, va a decir que ese énfasis en la voluntad que manifiesta todo el tiempo Stirner va a conformar la fuerza fundamental que moviliza e impulsa a toda la naturaleza humana. En el análisis que hace Tuchart sobre la unión de egoístas, nos va a indicar que Stirner, ya por fuera del único y su propiedad, en una de las tantas aclaraciones que tuvo que hacer sobre sus ideas, revela que en concreto la unión de egoístas supone la utilización de todos por todos. ¡Qué perfecta definición! Y volvemos a una constante que espero vaya quedando en claro con todas las clases que venimos teniendo, que es esa idea del equilibrio. Muchos de los grandes autores del anarquismo nos dan definiciones que van a servir como compensadores. Ya lo vimos en Proudhon, esa idea del equilibrio entre la libertad y la autoridad, en Erville entre la libertad absoluta y el respeto mutuo ilimitado, y también se da en Stirner. Acciones que, al aparecer en simultáneo y en aparente contradicción, se compensan y se equilibran. Mi acción egoísta, centrada en mí, en mi propio beneficio, se va a relacionar con otra acción de otro egoísta que busca su propio beneficio. Por lo tanto, ambas acciones se compensan y se estabilizan. Y para una mayor seguridad en esa relación, volvemos a destacar que estamos hablando del egoísmo anarquista, aquel que se fundamenta en el usufructo más acabado de la libre voluntad. Porque bien podríamos suponer que basar la relación en mi propio beneficio podría llevarnos a acciones despreciables con tal de obtener tal o cual beneficio. La relación en la unión de egoístas, por ende, en la libre asociación, siempre van a ser de la voluntad de las partes y se va a solidificar en razón de las necesidades u objetivos comunes. Por lo tanto, esas acciones despreciables se van a encontrar controladas y estabilizadas y la probabilidad de que ocurra son bajas. Pero ojo, son bajas. Eso quiere decir que pueden ocurrir. Pero la solución a estos problemas, que vamos a poder denominarlo como administración de justicia, va a quedar para otra clase. Nos vamos acercando al final de la clase. En este apartado me gustaría aprovechar a destacar algunas críticas que recibió Max Stirner a partir de su texto El único y su propiedad, aunque es importante destacar que muchas de esas críticas nacen o son consecuencia de la mala interpretación que se le dio a su texto y muchas otras fueron malintencionadas o aprovechadas por los detractores de la libertad individual. La utilización que Stirner hace del término egoísta es uno de los que más confusión genera, ya lo hemos hablado bastante. No está hablando del egoísmo en un sentido occidental o negativo del término, sino que lo redefine en un sentido positivo como clara muestra de un yo como dueño de las acciones y por sobre todas las cosas responsable de la decisión de asociarse, evitando las asociaciones establecidas por mitos o fantasmas que van a oprimir a ese yo. La idea egoísta que plantea Stirner va a ser emparentada con el superhombre de Nietzsche. Los detractores de Stirner, sobre todo los de tendencia comunista, entendieron que ese yo egoísta conducía a una especie de aristocracia anarquista. Lo que podemos decir de esta relación con Nietzsche es meramente especulación, puesto que este último jamás lo mencionó como fuente, aunque sí existen algunos indicios de que conoció la obra del único y su propiedad, porque algunos colegas y algunos exalumnos de él afirmaron que les había recomendado su lectura. Por lo tanto, y en el mejor sentido, podemos decir que Nietzsche conoció la obra
y se inspiró en el yo egoísta de Stirner para conformar su concepto de superhombre. En el mismo sentido en el que venimos hablando, Jean Grave, anarquista de tendencia comunista, destacó que las ideas de Stirner eran una perversión y que, afirmando que el individuo solo debe buscar su propio bien, habilitaría a deshacernos de los otros que pudieran aparecer como obstáculos y al mismo tiempo se estaría encubriendo las teorías de la burguesía. Ya vimos cómo Stirner vivió y murió totalmente alejado de lo que podríamos decir de un estilo de vida burgués, y muy a menudo quienes critican a otros de burgueses vivían como tales. Como estuvimos analizando, al centrar el eje de todo indicio asociativo del humano en el individuo, con el fin de salvaguardarlo de todo lo que lo externo pueda influir en nosotros, llámese ambiente o la sociedad o lo colectivo, no son pocos los que han interpretado a Stirner desde las ideas liberales. También han tomado como propias a las ideas de Stirner muchas ideas que fácilmente podríamos catalogar de derecha. Acuérdense lo que dije al arrancar la clase, eso de que surgían algunos híbridos raros a partir de las ideas de Stirner. Por lo tanto, Stirner va a ser objeto de inspiración también para la extrema derecha. Hay quienes han llegado a la increíble conclusión de que Stirner es el fundador de las ideas de ultraderecho fascistas. Hay bastante material al respecto, pero uno de los argumentos más claros a este respecto puede surgir en atención a que Benito Mussolini, estandarte del fascismo italiano, en algunos de sus escritos lo citó como inspiración. Lo que sí podemos advertir es que, aunque figurara como inspiración o citado como fuente en escritos, por ejemplo, como de Mussolini o militantes de extrema derecha, nunca pudo ser una correcta interpretación, puesto que Stirner siempre propició al individuo como el centro de todo, sumándole el derecho inalienable de secesión, y jamás hubiese soportado esa idea mágica o metafísica que el fascismo después terminó trasladando a lo colectivo, ese espíritu de cuerpo que destacó en las ideas fascistas sobre un colectivo que posteriormente se terminó convirtiendo en sagrado. Como parte de las críticas que recibió Stirner, no podemos no mencionar el capítulo San Max que Marx y Engels le dedicaron en su texto La ideología alemana. De este texto casi que podríamos hacer una clase en particular, por lo que voy a intentar hacer un resumen bastante rápido para no extenderme mucho más en la clase. Les voy a dejar sí en el link de la descripción del video un trabajo de análisis de dicho capítulo de Valerio D'Angelo, publicado por la Universidad Autónoma de Madrid, que es muy pero muy bueno. Les recomiendo que lo lean para que puedan entender de una manera mucho más concreta cómo Marx y Engels atacaron a Stirner e intentaron ridiculizarlo, tratándolo por ejemplo de un simple provinciano que toda su experiencia en el mundo real fue una cervecería en Berlín. Recuerden cuando dimos la clase de la lucha cultural cómo el marxismo minimiza a todo aquel que no sea un industrializado. Claro está, porque las ideas de Stirner eran destructoras de esa idea comunista por sobre todas las cosas, porque Marx y Engels crearon una idea que necesitaba de sumisión y obediencia para prosperar, una idea que necesitaba de considerarse sagrada para que los seguidores se transformen en creyentes y por lo tanto se sometan. Marx y Engels consideraban que Stirner era un simple filósofo idealista que ignoraba las relaciones de fuerza y poder que gobernaban la realidad. Pero, como bien aclara D'Angelo, Stirner entendía perfectamente dichas fuerzas y anticipaba la técnica de gobernabilidad moderna, tanto del liberalismo como del comunismo, que el individuo se convierta en creyente de esas ideologías que se formaban como fantasmas o espectros sagrados. Y al pasar esto, el sometimiento a lo sagrado se configuraba en dominación. Marx creía que el individuo, alejado de las instituciones sociales, era un simple idealismo, por lo que Stirner creía que todo lo que no sea individuo era una mera abstracción. Tanto Marx como Engels van a definir al único de Stirner paradójicamente como la ficción suprema y que solo existía en la imaginación de Stirner. Claramente, una crítica nacía de la imposibilidad de someter a un individualista a las ideas comunistas de Marx, que siempre requieren obediencia para la subsistencia de aquella famosa dictadura. Dicen ambos que Stirner va a representar las ideas de anarquistas y pequeños burgueses que solo se preocupan por la estabilidad económica y por la propiedad. Marx y Engels se preocuparon por analizar las condiciones objetivas de dominación a través de factores económicos
y sociales, y al cambiar Stirner el eje del análisis se sintieron plenamente amenazados. Stirner siempre analizó las condiciones que llevan al individuo a someterse y llega a la conclusión de que cualquier institución se va a dotar de un espectro fantasmal sagrado para que el individuo crea voluntariamente en ella. Stirner considera que lo sagrado siempre engendra una relación jerárquica, y esto es algo que golpea fuertemente las ideas de Marx y Engels, que pretenden que sus ideas sean consideradas de dicha manera. Con ese concepto, Stirner va a rechazar la autoridad, todo aquello que escape a la plena voluntad, y por lo tanto va a desestimar la idea marxista. Ya un poco lo hemos mencionado, pero la oposición más clara que podemos marcar con Marx y Engels, que sumaría un porotito más a toda esta feroz crítica para con las ideas de Stirner, la podemos ver en que tanto Marx y Engels analizaron los acontecimientos económicos, sociales e históricos que sustentaban a las ideas, mientras que Stirner hace un enfoque subjetivo desde el sujeto que cree y posteriormente se somete. El creyente forma una relación de dependencia y sumisión y temor hacia lo sagrado. Por lo tanto, se despoja de todo su egoísmo, cediendo todo al objeto de culto. Y así lo va a hacer el ciudadano para con el Estado, que es lo que propone el liberalismo, el trabajador para con la sociedad, que es lo que propone el socialismo o el comunismo, o el hombre para con la humanidad, que es lo que propone el humanismo. También se entiende el enojo y la crítica a Stirner al establecer este último el rechazo al sacrificio, a sacrificarse a cosas que caigan por fuera de la individualidad, que no son más que sacrificios a causas sagradas, a las que demanda, por ejemplo, el partido o la sociedad como una mera abstracción. Como consecuencia de las numerosas críticas y malinterpretaciones que se dieron a partir de la publicación del Único y su propiedad, Stirner publicó un texto llamado Críticos de Stirner. Se dedicó a aclarar todas las críticas que le hicieron y además a reforzar los conceptos que había vertido en el Único y su propiedad. Sobre todo un refuerzo hacia esa noción de voluntad como sinónimo de egoísmo, y al mismo tiempo que todo lo que se convierte en sagrado se posiciona por encima del individuo y le exige obediencia. No va a llegar nunca a contestar los postulados que le hizo Marx y Engels en San Max, los que vimos recién hace un ratito, porque se publicó recién en 1932, cuando Stirner ya llevaba varios años de fallecido. Muy cortito por revestir bastante complejidad. Stirner hace uso de un concepto que la psicología ha estudiado muchísimo, por supuesto lo va a hacer mucho antes de que la disciplina lo empiece a abordar completamente. La psicología moderna, en preciso la rama que se ocupa del desarrollo, en oposición a lo que en principio se definía como psicología evolutiva, distingue dos modelos de construcción de estructuras, entre ellas la del yo, es decir, estructuras de la conformación de la psiquis humana. Un sistema cerrado, de corriente biologicista y determinista, por lo que un conjunto de determinantes dan forma a la estructura y al mismo tiempo va a determinar cómo esa estructura puede ser en el futuro. De manera muy burda nos encontramos en un punto en el que somos lo que somos y no podemos hacer mucho para cambiarlo. Pero como contraparte existe un sistema abierto donde a ese determinismo le sumamos el azar. Ese azar puede modificar los determinantes y por lo tanto a esa estructura general. El azar no es ni más ni menos que los estímulos o eventos externos. Estos pueden ocasionar modificaciones a esa estructura que se va a volver a organizar y va a volver a generar una nueva estructura, lo que se define como un caos determinista. Acá estaríamos dando paso a aceptar que lo exterior, por el caso en que nos toca la sociedad, puede moldear nuestra psiquis o nuestro yo. Por lo tanto, seremos lo que la sociedad pretenda de nosotros. El gran acierto de Stirner es comprender de manera excepcional este sistema abierto de nuestra psiquis, pero posiciona al yo antes de ese caos determinista. Es el yo el que habilita o posibilita el caos determinista. Ese estímulo o evento exterior, el que modifica los determinantes y cambia la estructura, es aceptado y admitido por Stirner, pero solo y después de que el yo lo habilite va a poder dar un resultado efectivo. Algo importante de aclarar
estos determinantes y estímulos exteriores operan la mayor parte de las veces de una manera inconsciente, modificando a ese yo. Por eso Stirner va a insistir que la primera revolución debe ser la de la conciencia propia, es decir, tomar conciencia de nuestro yo para poder tener una instancia de revisión sobre esos estímulos externos que intentan cambiar nuestra estructura. Por lo tanto, ese yo hecho conciencia va a posibilitar que, acaecidos esos eventos externos, pueda revisarse su conveniencia o no, y después de esto se acepten o se rechacen. Muy bien, gente, ahora sí ya estamos terminando la clase, pero me gustaría realizar un pequeño catálogo de ideas finales antes de despedirnos. Max Nerdlau nos va a decir que Stirner era un deseoso de la revolución social, por lo cual claramente e indefectiblemente tenemos que considerarlo como un verdadero anarquista, pero ya sabemos que dicha revolución la va a enfocar desde la perspectiva individual. Todo, desde la revolución hasta la asociación, nace de nuestra individualidad. Para que la revolución triunfe, primero debemos liberarnos nosotros a nivel individual desde el yo, para después sí poder transferirlo a la asociación. Ya sabemos que el egoísmo de Stirner no es el egoísmo con el sentido etimológico habitual. Stirner va a redefinirlo como la libre voluntad individual. Por lo tanto, va a operar como protección contra los colectivos forzosos y autoritarios. Su unión de egoístas es la máxima expresión de la libre asociación, que ya sabemos tiene que ser en base a necesidades u objetivos comunes. Esto va a dar lugar a una vida verdaderamente libre. La desobediencia va a ser el método para alcanzar la conciencia de nuestro yo. El egoísmo stirneriano va a ser la protección contra todo colectivo o institución que pretenda desdibujar nuestra individualidad, eso que ya hemos ido mencionando de los colectivos homogeneizantes. La obra El único y su propiedad va a ser un llamado de atención y al mismo tiempo un pedido de reflexión para todos nosotros sobre todos los dogmas o ideas que van a operar como determinantes, recuerden lo que dimos en la filmina anterior, aún dentro del anarquismo. ¿Cuántas cosas damos por ciertas solo porque algún padre fundador del anarquismo lo dijo? Y más aún, sabiendo que si contextualizamos, la mayoría de los padres fundadores escribieron entre el 1800 y principios del 1900. Y más aún sabiendo que, ya lo hemos mencionado en varias oportunidades en distintas clases, que entre estos grandes pensadores del anarquismo han mantenido grandes diferencias, se han contradicho mutuamente y algunas de esas diferencias han sido insalvables. Lo que debe quedar en claro es que el individualismo, que lo vamos a reforzar en la clase que viene, va a ser la verdadera defensa de la libre asociación, del libre pensamiento, de las iniciativas y de las ideas personales. Stirner nos va a proponer unirnos a través del paradigma de la libre asociación, lo que va a dar como resultado uniones de personas de manera voluntaria, no como pasa hoy, que están unidas a través del monopolio de la fuerza, lo que siempre decimos eso de asociaciones forzosas. Me gustaría terminar con dos reflexiones de Stirner y una que está inspirada en Stirner. Dos de Stirner que, al ser conjugadas, nos dan un mensaje claro de todo lo que intentó transmitir de un legado que Stirner nos quiso dejar a nosotros. Nos dice que nada va a ser más para nosotros que nosotros mismos. Y al alcanzar esta liberación nos va a permitir vivir nuestra propia vida llena y repleta de decisiones que, si las tomamos nosotros, equivocadas o no, nos lleve a éxitos o a fracasos, será totalmente nuestra y por ende habremos alcanzado la verdadera libertad. Y por último, Jason McQueen, inspirándose en Stirner, nos dice algo a todos nosotros que prácticamente podría estar en boca de Stirner, casi que refleja qué debería de generar en nosotros adoptar ese egoísmo anarquista. El yo en su expresión verdadera, repeliendo todo estímulo externo que quiera dominarnos. Nos va a decir, políticos, economistas, ideólogos, curas, filósofos, lárguense de nuestras vidas. Y eso incluye a cualquier falso anarquista que cree poder vendar nuestros ojos. Bueno, gente, ahora sí hemos terminado esta nueva clase. Les agradezco muchísimo por verla. Suscríbanse al canal. Si les gustó la clase, denle un pulgarcito arriba para que más personas puedan acceder a ella.
Les quiero agradecer la paciencia a todos, les mando un gran saludo. Tuve un pequeño percance con la camarita a último momento, así que me despido únicamente desde el audio. La próxima ya voy a contar con todas las herramientas nuevamente para poder también vernos y, como siempre digo, para que la cátedra cada vez se parezca a una situación real dentro del aula. Les mando un gran saludo y nos encontramos en la próxima clase.